Eris es una chica bastante castrosa y tan soberbia que ni siquiera era capaz de detectar el peligro cuando estaba delante de sus narices. En el anime se dio la tremenda paliza merecida, pero en la novela fue mucho peor. Te lo garantizo, no fue una golpiza, sino que fueron dos. Y todo por bocona. Así que si te interesa, por favor acompáñame, pues este servidor se va a encargar de contarte lo que el anime no te mostró, pero aún así sigue vivo en sus textos de novela. Pero antes de empezar con este video, déjame decirte cuál es nuestro patrocinador en esta oportunidad. Quien me invita a la cena esta noche es World of Warships, un videojuego de guerra naval en donde controlaremos increíbles barcos que existieron en las épocas de las guerras mundiales. Tendremos más de 300 opciones para poder escoger. Además, tiene increíbles efectos cinematográficos y climáticos. Podremos personalizar nuestros propios barcos y también se incluyen frecuentemente misiones para que nunca nos estanquemos y nos aburramos de hacer las mismas cosas. Existen muchas clases en este juego para hacerlo muy dinámico, entre destructores, acorazados, cruceros y portaaviones, cada uno con sus propias características, haciendo al juego mucho más interesante a la hora de idear estrategias para jugar. Si buscas una experiencia llena de explosiones, adrenalina y comprometedora, este es el ideal. Te garantizo que no te arrepentirás. ¿Y sabes? Este servidor te dará un plus para que te animes a jugar. Si introduces el código BOOM dentro del juego, se te otorgarán las siguientes riquezas. Bueno, además de mi gloriosa bendición: 200 doblones de oro, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, los navíos St. Louis y Premium Endem. Por último, pero no menos importante, 2.500.000 créditos para que puedas disponer libremente de ellos dentro de tu juego. Oh, por Dios, olvidé lo más importante de todo. Este juego es completamente gratuito en las plataformas de PC. Así que disfrutemos de una excelente experiencia conocida como Free to Play. ¿Qué estás esperando, mi hermano? Por favor, vamos a jugarlo juntos. El link de descarga te lo dejo aquí en la descripción. Bueno, sin más que agregar, por favor, empecemos con el video. La nueva tsundere de la temporada al despertar se encontraba muy agresiva. Rudy trató de calmarla y decirle que se callara. Inmediatamente se levantó de ese ataúd y empezó a gritar el nombre de su maestra con la esperanza de que ella supuestamente vendría a salvarla, cosa que nunca ocurrió. Después de eso, el sujeto sale enojado y la empieza a golpear, le da una paliza dándole patadas. El anime muestra cómo ella trata de defenderse, luchando contra su captor, pero rápidamente es reducida y recibe fuertes lesiones en el rostro, se le parten algunos dientes y obviamente sus huesos fueron aplastados. Eso es en la adaptación animada. En la novela, la niña se encontraba amordazada, sellándole por completo las posibilidades de defenderse. Mientras gritaba, se arrastraba y golpeaba su cuerpo contra la puerta, tratando de llamar a su maestra espadachina, el sujeto sale y le da una golpiza no tan brutal como esta. Diría que bastaba para dejarle sangrando la nariz, se notaba bastante la hinchazón en su rostro y las patadas de sus costillas habían generado varias fracturas, pero no era de nada del otro mundo, solamente le dolía y mucho. Rudy estaba impresionado por la gran actuación que estaba haciendo aquel bandido. Aún así le pareció un tanto excesivo reventarle sus huesos. Se acercó y utilizó magia de curación intermedia, lo suficiente como para volver a reacomodar sus huesos, reducir los hematomas en su rostro y dejarla en un estado mejor que el anterior. Por desgracia, nuestra querida Dere no es que se caracterice por sus capacidades de aprendizaje. Como si no hubiera recibido una lección, vuelve a cometer el mismo error. Nuevamente corre hacia la puerta y grita el nombre de Gilene. Después, el hombre sale aún más enfadado y esta vez le da una golpiza que al mismo Rudy le da miedo. Él corre inmediatamente a la esquina de la habitación. Como había quemado las cuerdas de sus manos, pone sus manos detrás de su espalda y así mira desde el fondo como si estuviera aterrado del miedo. Una buena actuación. Ve cómo ella empieza a sufrir una martirización peor que la primera.
Sus golpes eran mucho más contundentes y brutales. Como no había posibilidad de bloquearlos o defenderse, ella estaba a merced de toda su fuerza bruta. Durando más o menos el doble de tiempo de lo que ya había golpeado en la anterior vez, se va un poco más calmado y desestresado. Abandonando la habitación, Rudy se acerca hacia su amiga y la encuentra en un estado muy deplorable, incluso peor del que se vio en el anime. Todos sus dientes, sin excepción, estaban destrozados. Sus órganos internos se encontraban hechos puré de papa. Costillas rotas estaban perforándolos y graves hemorragias internas se estaban desatando. A tal punto era su condición que Rudy pensó, si no utilizaba magia de curación sobre su compañera, esta no vería otro amanecer, simplemente fallecería por el shock. No, en serio, así lo describe la novela. Incluso una de sus extremidades estaba en un ángulo raro. Rudy, temeroso de que pasara algo similar, no utiliza magia intermedia nuevamente para recuperarla, sino magia de nivel elemental, lo suficiente como para que hacer que su vida dejara de correr peligro. Regenerando sus heridas más graves, ella empieza a quejarse, gritándole que aún le duele y exigiéndole terminar el tratamiento. Pero él no lo iba a hacer, por la sencilla razón de que la chica no iba a aprender. Seguramente, después de curarla volvería a gritar y a la tercera, seguramente la ejecutarían. ¿Cómo te quedó el ojo? Esos son los datos que no se suele contar en el anime. Señores, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. Si te gustó lo que acabaste de escuchar, por favor acompáñame, pues a lo largo de toda esta misión me tomé la libertad de comparar la edición animada con la novela y sacar las principales diferencias, tomando forma de datos curiosos, escenas eliminadas y diálogos omitidos que seguramente tú no conocías. Así que, jala una soda, acomódate, trae una que otra palomita y empecemos con número 1. La carta que le envía Paul a Rudy tiene una pequeña broma que no se mencionó y es el encabezado. Mi querido hijo Rudius, seguramente para cuando tú estés leyendo esta carta yo habré dejado este mundo. Al leer eso en voz alta delante de Gilene, ella se levanta asustada, preocupada, como si hubiera ocurrido algo que ella no se esperaba. Pero inmediatamente la carta dice, si la chica que está delante de ti se asustó, entonces cumplí mi trabajo. Siempre quería hacer una broma de ese tipo. Luego de escucharlo, Gilene se calmó y se sentó nuevamente, diciendo, ya veo. Esto evidenciaba de que ella era una cabeza hueca por completo. Número 2. En el anime hay un fragmento cortado de la novela, y es la perspectiva de Paul luego de atar a su hijo y lanzarlo dentro del carruaje, pues mientras realizaba este acto tan barbárico, Sylvie estaba llegando a la casa y vio cómo se estaban llevando a Rudius de ese lugar. Al verlo, se preocupó tanto que empezó a conjurar magia de grado intermedio sin decir el encantamiento. Paul estaba impresionado, sabía que su hijo le había dado lecciones de magia, de aritmética y lectura, pero no de ese nivel. Se preguntó qué diablos le había enseñado a esta mujer. Por fortuna, el papá de Sylvie había hablado con el papá de Rudius y los dos entendían perfectamente la situación. Cuando su hija empezó a preocuparse, él se abalanzó sobre ella, la abrazó y empezó a susurrarle cosas. Decía de que esto era algo inevitable y si quería ayudar al maestro Rudius, esta debería convertirse en una mujer de fiar, fuerte e independiente, para que así algún día, cuando se vuelvan a reencontrar, le pueda ser de verdadera utilidad. Aparentemente, el discurso que había utilizado su padre fue muy convincente, porque ella empezó a llorar pero inmediatamente mostró unos ojos solemnes y le dijo que la próxima vez que lo vea sería una mujer digna de estar a su lado. Eso es en la perspectiva de Sylvie. Cuando Paul había arrojado a su hijo, se quedó reflexionando sobre lo que había acontecido. El niño había reaccionado de una forma maravillosa ante el combate con el espadachín. De hecho, tuvo que utilizar 3 pasos acelerados para finalmente derrotarlo. Si estuviera en un grupo compuesto entre vanguardia, retaguardia e intermedio, seguramente nunca hubiera tenido probabilidades de asestarle un golpe a su hijo. Inmediatamente sus compañeros de grupo se hubieran interpuesto en su camino. Y sobre todo, el tercer paso que debió usar para poder alcanzar a su pequeño muchacho. Cuando hizo el tercer Iai, sintió que el suelo en sus pies había sido atorado
como que el pantano se había manifestado en su tobillo. Si hubiera dudado durante un solo segundo, hubiera estado capturado, inmovilizado y la derrota hubiera sido inminente. Pensando todo eso, sin duda alguna razonó que Rudy se convertiría en un gran guerrero. Anteriormente, cada vez que encontraba a alguien con más talento que él, se llenaba de celos, pero en esta oportunidad, saber que su hijo era más talentoso, lo único que despertaba en él era orgullo. Dentro de 5 años, cuando vuelva, estaría en el apogeo de su fuerza, a los 12 años, ya con grandes capacidades físicas. De hecho, dudaba que siquiera fuera capaz de poderlo volver a enfrentar y ganar como en esta ocasión. Número 3. Aquí fue cortada una parte esencial en donde entraba el tío y también el abuelo de Eris a regañar a Rudios. Cuando este señor, con un porte de anciano muy imponente, se adentró a la sala, miró fijamente al muchacho y empezó a analizarlo. Él se levanta y trata de hacer una reverencia, pero inmediatamente es amonestado, diciéndole que no conocía los verdaderos modelos de etiqueta y, como se esperaba del hijo de Paul, era bastante decepcionante. Pero inmediatamente dice que lamenta todo eso y entiende muy bien su falta o su carencia de conocimiento en la etiqueta. Entonces, sin excusarse más, le dice que de aquí en adelante se encargará de mejorar todos esos aspectos de los cuales él flaquea. Escuchando esa respuesta completamente sincera y muy comprometedora, el tío de Paul, es decir, su tío abuelo, lo analiza y dice: está bien, creo que permitiré que te quedes. Da media vuelta, sale de la habitación con una sonrisa, pensando que aparentemente Paul había engendrado un buen niño, no como él. Número 4. Hablemos acerca de la infraestructura de la ciudad de Ronoa. Cuando el querido Rudius se estaba acercando hacia el pueblo, se dio cuenta de que su arquitectura era bastante peculiar. En los exteriores se encontraban las casas más humildes, y entre más te adentrabas o te acercabas al centro, se hacían mucho más opulentas. Finalmente llegaron al edificio central, una torre que básicamente era un castillo en donde se alojaba el señor y la niña a quien debía enseñarle. Incluso para este trabajo, a Rudius se le asignó un salario, además de las prestaciones de aprender espada con una de las 3 espadachines más fuertes del mundo, Guileshe. También, si cumplía los 5 años, se ganaría el bonus de la matrícula de 2 estudiantes dentro de la Universidad Mágica. Lo cual me lleva de antemano, no te pongo a Guileshe porque ya parece ser una bomba de si me pones no hay monetización. Gilene es una de las 3 grandes espadachinas del reino. Su nivel es el de espadachín rey, es decir que solamente está a 2 niveles para alcanzar el nivel dios y convertirse en una leyenda entre los mortales. Número 5. ¿Recuerdan que Philip le dijo a Rudius que espera que no seduzca a su hija? Lo hizo en conformación a los recuerdos que tenía de su primo Paul. Desde la infancia, ese sujeto era un Casanova completo, que le encantaba pasar de falda en falda, siempre dominando y conquistando a todas las chicas que aparecían a su alrededor. Se ganó el título del rompecorazones por todo el pueblo. Por eso estaba bastante preocupado de que su hijo resultara ser una persona igual. Cuando le formuló la pregunta: Rudius, ¿te gustan las mujeres?, él inmediatamente respondió: no al nivel de mi papá. Eso hizo de que su corazón se calmara y dijo: bueno, entonces estás contratado. Número 6. Hablemos un poco de ese pequeño huracán conocido como Eris. Aparentemente ella había sido enviada a la escuela de la ciudad, pero inmediatamente después de unos cuantos altercados que ella había tenido, la devolvieron a su hogar. De hecho, la vetaron de por vida, pues era imposible que ésta lograra congeniar o siquiera convivir con sus compañeros de clase. Incluso han habido varios profesores antes que Rudius que renunciaron luego del primer día. Cuando Rudius fue abofeteado y después golpeado al suelo, las piernas de la niña se aseguraron de inmovilizar sus brazos. Se dio cuenta que no era una táctica hecha al azar, sino que fue meticulosamente planeada, ingeniada para poder darle una paliza a personas sin que ellos tuvieran la menor posibilidad de defenderse. No era una furia descontrolada, era calculada con el ánimo de ejercer el mayor daño posible. Luego de que Rudius hubiera sido reducido, empezó a temerle. Le recordaron los viejos traumas que le habían dado sus hermanos menores cuando lo sacaron de la casa y le dieron una paliza muy brutal. Mientras Rudy escapaba de aquel tigre, empezó a reflexionar.
¿qué debo hacer para escapar de esta? Si utilizo magia soy capaz de humillarla y derrotarla, pero eso solamente será un remedio temporal. Seguramente su odio y furia empezarán a acumularse y me harán la vida imposible en este lugar. Emboscadas, me puede lanzar cualquier tipo de cosa a la distancia hasta que finalmente llegue el día en el que me ejecute con sus propias manos simplemente por derrotarla en este sitio. Si quiero sobrevivir, debo escapar, es lo que pensó. Número 7. En el anime no se encuentra la ejecución del plan de cómo secuestraron a Rudeus y a Eris. Verán, esto fue lo que había ocurrido. Supuestamente ellos deberían ir el día siguiente a la aldea a realizar unas compras de ropa. Como Eris, por lo general, es una persona indomable, se aburriría inmediatamente y después iría a buscar aventura por la ciudad, miraría al gremio de aventureros y se perdería por ella misma. Entonces, habían encargado que Gilene se descuidaría intencionalmente, apartaría la mirada y una banda de matones aparecería para raptarse a los dos sin que fueran detenidos. Y eso fue lo que pasó. El problema es que no eran matones contratados, eran matones de verdad. Se llevaron a estos dos chicos con las dos posibilidades en mente. Primero, pedirle un rescate al alcalde de la aldea o, segundo, vendérselos a un noble pervertido que deseaba tener niñas de alto prestigio para... tú ya sabes, profanarlas. Sea cual sea la opción les generaría mucho dinero. Y lo mejor, si saben jugar bien sus cartas, podrían vendérselos a ambos. Número 8. Al principio del video te dije cuál fue la verdadera paliza de Eris. Ahora bien, déjame comentarte qué fue lo que pasó después. Luego de levantarse y de estar completamente adolorida, empezó a desarrollar miedo por ese sujeto. Rudy había acercado su oído a la puerta y le mencionó a Eris de que esos sujetos estaban esperando al anochecer para que sus amigos vinieran, y como todos eran enemigos jurados del señor feudal, se encargarían de torturar a estos dos hasta la muerte. Luego de escuchar eso, Eris empezó a ponerse verde de miedo. Luego Rudeus aprovecha eso, utiliza su magia para destruir los barrotes y luego escapar. Le menciona que francamente no quería morir ahora, por eso iba a escapar solo y le dijo adiós. Pero Eris inmediatamente por miedo trata de detenerlo, no se podía levantar y ahí es cuando Rudeus empieza a negociar con ella. No sin antemano sellar la puerta utilizando magia de tierra y fuego. Al final, Eris acepta la propuesta y decide escapar con Rudeus siempre y cuando ella guardara silencio. Número 9. Verán, cuando ellos habían escapado, ella inmediatamente rompió su promesa, gritando duro a los cuatro vientos de que las cosas iban a estar bien. Rudeus se molestó porque había roto inmediatamente su promesa y después se va. Después ocurren los acontecimientos de que ella vuelve a escuchar la voz de los bandidos a lo lejos. Cuando estaban caminando por ese pueblo, encuentran varios letreros en donde él le explica dónde estaban, cuáles eran las tarifas del carruaje y el plan que iban a seguir. Dijo que tenía dinero en sus pantalones, lo suficiente como para pagar un carruaje y volver a su ciudad, pero por cuestiones de horarios ellos solamente podrían acercarse, más no llegar directamente. Para eso empezó a decirle la enseñanza del dinero y las finanzas. Mencionó de que al conocer leer podría pagar cualquier tipo de carruaje que iría de ciudad en ciudad. Al saber de aritmética no la robarían. Mencionó también de que los fondos que tenían para esta travesía eran muy limitados. Si, por casualidad, alguno de los tenderos los estafara y les diera mal el cambio, sería imposible para este par de niños llegar hacia su destino seguros. En el camino, se encontraron con una posada. Rudeus se aseguró de que sea lo más demigrante posible y con colchones de paja. Así Eris se acostó y trató de descansar, pero cada vez que escuchaba un ruido afuera de la puerta, ella se levantaba con los ojos bastante alertas. Tenía mucho miedo y ni siquiera era capaz de moverse bien. Al ver de que no era nada, simplemente se relajaba, pero aún así no era capaz de conciliar o descansar debido a la gran alerta mental que estaba sometida. En este viaje, Rudeus le enseñó la importancia de leer, la aritmética, sumas, restas y también la magia con el fin de sobrevivir en este cruel mundo. Ah, y olvidaba esto. Cuando Rudeus le mencionó de que él no era su tutor, ni tampoco su empleado, sirviente o esclavo, ella se asusta mencionando, pero ¿por qué? No eres mi profesor, ¿cierto? Y ahí le mencionó de que no, porque le había caído mal a ella y por ende su familia no lo contrató. Entonces ella le prometió, te juro
que cuando esto termine te convertirás y te contrataré en mi profesor. Pero Rudius le respondió con una mirada fría: no vas a cumplir esa promesa, me vas a hacer lo mismo que hiciste anteriormente, así que no tengo por qué creerte. Al escuchar esa fría respuesta sin ningún tipo de sentimientos, Eris entra un poco más en desesperación, lo abraza y le dice: te prometo que lo haré todo lo posible para cumplir mi palabra esta vez, así que no me abandones. Número 10. En la escena del combate final, el clímax del capítulo, Rudius fue confundido con un demonio, pues evidentemente, aunque parecía tener el cuerpo de un niño de 7 años, poseía grandes habilidades mágicas y lo interpretaron como un guardaespaldas encubierto de la señorita. No solo eso, parece ser de que era, o ellos consideraban que era, un demonio en forma de niño con características muy similares a estos, que se hacía pasar como uno para poder ejercer mejor su trabajo. Le ofrecieron el dinero y, como razonaba la importancia del mismo, pensaron que de verdad era alguien con mucha más edad de la que aparentaba. Y bueno, señores, eso sería todo por el momento. Si te gustó el video, por favor dale like, me gusta, comparte. Y si quieres pasar un rato entretenido conmigo, pues vamos a jugar World Warships. Recuerda que tu viejo y buen amigo y buen vecino, el señor Micael, te quiere mucho. Y nos vemos mañana. Adiós.